Espero que estén muy bien. Soy Luciano Rinaldi, soy docente de la materia Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. En este video vamos a hablar de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el video anterior hablamos sobre el Pacto de San José de Costa Rica y cómo es la estructura general del sistema americano de derechos humanos. En este vamos a hacer especial énfasis en los órganos que están previstos para la tutela de los derechos humanos a nivel continental. Como hicimos cuando vimos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, vamos a concentrarnos en 5 nociones sobre lo que hacen la Comisión y la Corte. Vamos a buscar cómo están compuestos, cómo es el mecanismo de elección, cuáles son los requisitos para acceder al cargo, cuánto duran sus integrantes y qué hacen, a qué se dedican la Comisión y la Corte. De la Comisión están integrada por 7 miembros que son elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, no de la ONU. Recordemos que acá estamos hablando del sistema americano. No puede haber más de una persona del mismo estado, es decir, no más de un connacional. Tienen que ser personas que tengan la más alta autoridad moral y reconocida versación, trayectoria en materia de derechos humanos. Duran 4 años y pueden ser reelegibles por un periodo. ¿Y qué es lo que hace la Comisión? ¿A qué se dedica la Comisión Interamericana? Fundamentalmente a la promoción de la observancia de los derechos humanos en la región. Para eso va a tener una amplia batería de opciones. ¿Qué puede hacer la Comisión? Puede formular recomendaciones o solicitar informes a los estados parte acerca del cumplimiento de los derechos humanos en su país. Realiza informes y estudios propios sobre temáticas específicas y los difunde justamente a los estados miembros. Elabora un informe anual sobre cómo está la situación de los derechos humanos en América y fundamentalmente, para lo que a esta materia respecta, para lo que al derecho importa, actúa respecto de las peticiones. ¿Qué son las peticiones? Las peticiones son las denuncias, las quejas que recibe la Comisión contra un Estado parte de la Organización de los Estados Americanos por el incumplimiento o la violación de los derechos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Quién puede ofrecer estas peticiones, estas denuncias, estos reclamos, estas quejas? Cualquier persona o grupo de personas, en primer lugar. Cualquier Estado parte de todos los que integran la Organización de los Estados Americanos, pero también cualquier ONG, organización no gubernamental, que esté legalmente reconocida en alguno de los estados parte. Hay requisitos para aceptar estas peticiones. Estos requisitos, primero y principal, fundamental, agotar los recursos de jurisdicción interna. Nosotros sabemos a esta altura que el derecho internacional de los derechos humanos es complementario. Esto quiere decir que se activa una vez que se agotó, se terminó la vía interna de protección. Y esto es tan así que es un requisito que pone el sistema americano para que la Comisión admita peticiones. Tiene que estar agotados los recursos de jurisdicción interna para que una petición sea admitida. Tiene que haber un plazo de 6 meses desde la notificación definitiva del agotamiento de esa vía interna. El asunto no puede estar pendiente de resolución en otro tribunal internacional, en otra jurisdicción internacional, y tiene que estar identificada claramente cuál es la persona que denuncia, su domicilio, su forma de contacto y cuál es el hecho. Por supuesto que hay excepciones. ¿Por qué hay excepciones? Porque, como bien decíamos, puede existir estados que no tengan los mecanismos de protección suficientes a nivel del derecho interno, que no exista legislación para acceder al sistema de justicia para reclamar la violación del derecho humano. O puede existir también que no se haya posibilitado a alguna persona, por el motivo que sea, a acceder a la jurisdicción interna a reclamar contra el Estado por la violación de los derechos humanos. También puede existir que haya un retardo injustificado
en la resolución del trámite y como uno de los requisitos es agotar la vía interna, si hay una demora excesiva en el agotamiento de la vía interna, la persona se ve impedida de hacer ejercer sus derechos a nivel internacional. Entonces, en estos tres casos, cuando la legislación interna no prevé el reclamo, cuando no se le posibilita al ciudadano acceder al sistema de justicia para reclamar o cuando haya un retardo injustificado en darle una respuesta al ciudadano por la queja que está produciendo contra el Estado, en esos casos no se va a exigir el agotamiento de los recursos ni el plazo de los 6 meses. Una vez que la comisión recibe la denuncia, va a solicitar al Estado parte que informe en un plazo razonable sobre la cuestión, sobre la denuncia que se está motorizando. Cuando el Estado contesta ese traslado o cuando se vence el plazo que le dio la comisión para que el Estado informe cuál es la cuestión, la comisión va a resolver si continúa con la investigación o si la desestima. Si la desestima, la petición se archiva, pero si considera que debe seguir adelante, va a realizar un informe para el cual tiene una amplia disponibilidad de requerir información al Estado parte, va a intentar producir pruebas, va a hacer exposiciones, etcétera, etcétera, para poder llegar a una clarificación mayor sobre la cuestión. Frente a esta situación, va a proponer una solución amistosa a las partes implicadas en el caso o puede hacer las dos o una y otra, elaborar un informe que va a enviar a los demás estados involucrados, formulando recomendaciones acerca de la situación que desencadenó la petición. Si transcurrieron 3 meses, establece el Pacto de San José de Costa Rica, y el motivo de la petición no se solucionó, la comisión va a elaborar un dictamen donde van a estar sus conclusiones y va a haber recomendaciones y un plazo específico para cumplirlas. Una vez que ese plazo se cumpla, se va a corroborar si el Estado en cuestión tomó o no medidas y la comisión va a tener la posibilidad de elevar la cuestión a conocimiento de la Corte Interamericana. Y este proceso en particular lo vamos a ver cuando hablamos de la Corte. Pero antes tenemos que repasar cómo se componen, cómo son elegidos los miembros, los requisitos y la duración de quienes integran, de los magistrados que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son también 7 jueces, esta vez jueces, en la comisión son miembros, que son elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, pero en una votación secreta, a propuesta de cada uno de los estados parte. Tampoco puede haber más de un connacional, es decir, más de una misma persona, más de una persona de un mismo país. Los requisitos son que sean personas de la más alta autoridad moral y que cumplan con los requisitos para ejercer la máxima magistratura en su país. Entonces, si el candidato fuera argentino, va a tener que tener los requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Duran 6 años en sus mandatos y son reelegibles por una vez. Y tienen 2 particularidades muy especiales. La primera es que si el mandato de un juez de la Corte Interamericana se vence, pero todavía no se llegó a producir sentencia en un caso en el que el juez está entendiendo, va a poder opinar sobre ese caso aún después de que se le venza el mandato. La otra situación particular es la de los jueces ad hoc. Esta posibilidad que está prevista en el Pacto de San José de Costa Rica está dada porque cuando un Estado es sometido a un asunto pendiente de resolución en la Corte Interamericana y no tiene un nacional de su país integrando la composición de los 7 jueces, puede incluir dentro de los jueces a un representante de su país. Si hay 2 estados partes, cada uno va a tener derecho a agregar un juez, que es ad hoc, para ese caso en particular solamente. ¿Quién puede someter un caso a competencia de la Corte Interamericana? Bueno, solamente 2 sujetos pueden someter un caso a entendimiento de la Corte Interamericana. Los estados parte por un lado y la comisión
Ya acá no pueden acceder las personas, grupos de personas u ONGs. Eso se agota en el entendimiento de la comisión. Cuando veíamos el procedimiento ante la comisión, veíamos que al finalizar la disputa sobre el caso, proponer los informes, proponer la solución amistosa, dar un plazo para solucionar la cuestión, si todo eso no se producía, la comisión iba a poder someter el caso ante la Corte Interamericana. Para que esto ocurra, para que la Corte entienda un caso, sí o sí deben estar agotados los procedimientos ante la Comisión. Es decir, que ni la Comisión ni el Estado parte, que son los únicos dos sujetos que pueden someter un caso ante la Corte, si ellos no agotaron el procedimiento justamente ante la Comisión, el caso no va a poder ser tomado nunca por la Corte Interamericana. Y hay dos funciones que cumple la Corte. La primera es la función consultiva, y esto es que cada uno de los Estados miembros tiene la posibilidad de preguntarle, de consultarle a la Corte sobre cómo interpreta, cuál es el alcance de los derechos que están contenidos en la Convención o en otros tratados de derechos humanos. Y la Corte aquí se va a manifestar a través de lo que se conoce como las opiniones consultivas. Los estados le preguntan a la Corte su opinión, consultan su opinión, por eso opiniones consultivas, sobre algún tema específico. Hay muchas opiniones consultivas, algunas muy interesantes y muy famosas, y ustedes las van a leer cuando cursen la materia de derechos humanos específicamente. La otra función es la contenciosa. La contenciosa es la función que tiene que ver con producir sentencias que pongan fin a pleitos que empezaron justamente en la comisión, a peticiones que comenzaron como tales en la comisión y que la comisión resolvió, o el Estado parte resolvió que tenían que llegar a entendimiento de la Corte. Y esto es lisa y llanamente una sentencia, sentencias que tienen que estar, por supuesto, fundamentadas para que no sean arbitrarias, con la posibilidad que tiene cada uno de los jueces, de los 7 jueces, e inclusive los jueces ad hoc, si son incluidos para este caso, de emitir su propio voto. Son fallos que son definitivos e inapelables, es decir, no hay nada que pueda revisar un fallo de la Corte Interamericana solamente a pedido de parte, y dentro de los 3 meses la propia Corte puede llegar a revisar un fallo, pero no se pueden apelar. Y los estados, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica, se comprometen a cumplir con los mandatos, con las sentencias que emita la Corte Interamericana. Por eso decimos que sus fallos son obligatorios, porque porque los estados parte se obligan a cumplir con sus disposiciones. Los fallos son transmitidos a las partes, pero también son publicados para conocimiento del resto de la comunidad de estados que integran la Organización de Estados Americanos. Hasta acá entonces, ¿cómo es el funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericana? Espero que el video les haya servido. Como siempre les digo, esto no alcanza solamente, tienen que ir a leer los textos, y les recomiendo que los complementen con la lectura también de los instrumentos internacionales.